un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que solo no estudió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno. Gobernó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio del siglo XXI, Experiencia de la Libertad. Octavio Paz, un hombre que solo eludió los problemas y los dilemas, sino él enfrentó a través de una independencia inteligente y de carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se ha hallado frente al televisor. Perú se juega mucho en el Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrar se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de la Literatura, un filósofo, un escritor, hasta un editor y hasta un expresidente del Congreso, el Nobel mexicano Octavio Paz, a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetros Cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un
Nobel de la Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La libertad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva de Santiago Roncagliolo, la pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de la Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos una entrevista. El Festival Poeta por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz
a través del coloquio siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol, de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó al Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente a un televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del colegio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y su carácter. Segundo gorro. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol a Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha instalado España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencia entre poetas de ambos lados del Atlántico. El Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno, congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los distintos, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado a España, a Nueva York, de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana ha sido testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio
de experiencias entre los poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol en Brasil, les ofrecemos esa entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo esto con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor.
Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, Experiencia de la Libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo aludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para una nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival
Poetas por kilómetro cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por kilómetro cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de Experiencia de la Libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no aludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de la independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La máxima pena, y estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil. Les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por kilómetros cuadrados cumple 10 años y para celebrar se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor. Todo el objetivo a favorecer el intercambio de experiencias entre los poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un presidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio en el siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. Según Gorro, el asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en el Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival de Poetas por kilómetros cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos y música de humor. Todo el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas y ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó al Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en el Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la segunda novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por kilómetros cuadrados cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente del gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad.
Octavio Paz, un hombre que no solo no eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese mundial de fútbol. Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI de la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo aludió los problemas y los dilemas, sino que lo enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho ese mundial de fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor. Todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y su carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para poder celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, música y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio Siglo XXI a la experiencia de la libertad. Octavio Paz es un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en este Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto es un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. El Festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York.
Durante algunos días, la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, músicas y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico. Un Nobel de Literatura, un filósofo, un escritor, un editor y hasta un expresidente de gobierno congregó el Nobel mexicano Octavio Paz a través del coloquio siglo XXI, la experiencia de la libertad. Octavio Paz, un hombre que no solo eludió los problemas y los dilemas, sino que los enfrentó a través de su independencia, inteligencia y su carácter. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La pena máxima, y como estamos unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, le ofrecemos esta entrevista. El festival Poetas por Kilómetro Cuadrado cumple 10 años y para celebrarlo se ha trasladado de España a Nueva York. Durante algunos días la Gran Manzana fue testigo de recitales poéticos, musicales y humor, todo con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre poetas de ambos lados del Atlántico.